Tiempo de información útil, como hacemos cada jueves, recibimos a nuestros particulares asesores de cabecera que nos llegan desde la prestigiosa consultoría Gerimar. Hoy con nosotros Juan Carlos Velasco, que es profesional especializado en temas fiscales y responsable de este departamento en asesoría Gerimar. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy no podemos por menos que preguntarle lo que yo creo que buena parte de los empresarios antequeranos ahora mismo, si tuviéramos nuestras líneas telefónicas abiertas, estoy seguro que le consultarían, porque a principios de este año ha cambiado la normativa y pues aquí en Antequera había un ingente número de sociedades civiles que en la actualidad pues han tenido que o bien cambiar de figura o bien apretarse el cinturón porque han tenido que tributar como otro tipo de sociedades, pero yo creo que lo mejor es que nos lo explique pues precisamente en qué consiste el cambio que se ha producido y en base a cuestiones que nos hacen nuestros espectadores. Comenzamos por la primera: ¿cómo afecta este cambio de normativa? En este caso nos pregunta este espectador a las comunidades de bienes. Pues la normativa fiscal en esta materia pues es novedosa y ha cambiado, ¿no? A partir del 2016 todas las sociedades civiles que tengan personalidad jurídica y objeto mercantil pues pasan a tributar por el impuesto sobre sociedades, cuando antes lo hacían en régimen de atribución de renta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Hay dos figuras, como es la comunidad de bienes y es la sociedad civil, ¿vale? Pues entonces, en principio, la normativa solamente afecta a aquellas sociedades civiles que tengan personalidad jurídica propia y además objeto mercantil. Y aquí es donde ya se lía el follón, ¿no? Porque ¿qué se entiende por personalidad jurídica y qué es objeto mercantil, ¿no? Bueno, pues Hacienda, o a efectos fiscales, para Hacienda, cualquier sociedad civil tiene personalidad jurídica con el simple hecho de obtener un SIF. Ese hecho ya le otorga personalidad jurídica. Luego todas las sociedades civiles, en principio, la tienen. Segundo punto, ¿qué deben cumplir? Pues que tengan objeto mercantil, ¿vale? Las que no tengan objeto mercantil, pues no estaría afectada por esta nueva medida, ¿no? Para ver el objeto mercantil, pues nos tenemos que ir a lo que te marca actualmente la legislación mercantil, el Código Civil, ¿no? El Código de Comercio, ¿no? Y te viene a decir que todas tienen objeto mercantil, excepto las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y profesionales. Esas cuatro no tienen objeto mercantil según el actual Código de Comercio, ¿vale? Todas las demás pues tendrían objeto mercantil. Decir que el actual Código de Comercio estaba bajo revisión o había un anteproyecto para modificarlo, ¿vale? Con lo cual se incluirían nuevas actividades, pero por lo que se sabe, ese anteproyecto ha dado marcha atrás y a corto plazo el Código de Comercio no se va a modificar, con lo cual esas cuatro actividades estarían excluidas. Todas las demás, todas las sociedades civiles que realicen actividades que no sean agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras, tienen objeto mercantil, con lo cual a partir del 1 de enero del 2016 están obligadas a tributar por el impuesto sobre sociedades, en lugar de atribución de rentas como lo venía haciendo antes, por IRPF. Vamos a poner un supuesto práctico: una comunidad de bienes, por ejemplo, constituida en 2014 por un abogado y un graduado social, al 50% tributaría en base a impuestos de sociedades. ¿Una comunidad de bienes? Bueno, lo hemos dicho que los contribuyentes que se incorporan al impuesto sobre sociedades son las sociedades civiles, únicamente. Las comunidades de bienes no, con lo cual, en este caso, como se trata de comunidad de bienes, no. Aquí tengo que hacer un inciso, y la experiencia nos dice que hay algunas comunidades de bienes que en su constitución está mal hecha, ¿vale? Son comunidades de bienes, pero de hecho son sociedades civiles, ¿vale? Entonces lo que pasa es que en su constitución se ha cometido ese error. Hasta el momento, es decir, Hacienda podría interpretar que aunque ponga comunidad de bienes, realmente son sociedades civiles, ¿vale? No ha entrado en esa materia de momento, ¿vale? Entonces se ciñe sus cifras, a sus siglas, lo que sea sociedad civil sí y lo que no, no. Entonces en este caso, como esto es una comunidad de bienes, ese caso no estaría afecto por esta norma y seguiría tributando como hasta ahora. ¿Y si es una sociedad civil profesional formada, por ejemplo, por un arquitecto y un aparejador, sí tendría que tributar por impuestos de sociedades? Tenemos que estudiar otra vez lo mismo. ¿Qué objeto social o qué objeto mercantil, o si tiene objeto mercantil?
la sociedad civil esta, en este caso, lo que realiza estos dos socios son actividades profesionales, ¿vale? Entonces, las actividades profesionales hemos dicho que el Código de Comercio actual no las considera como mercantiles, luego en este caso tampoco estaría afectado y podría seguir como hasta ahora. Bueno, en esta ocasión una entidad consultante es una sociedad civil que realiza una actividad de venta al por menor de ropa y está en el régimen de recargo de equivalencia de IVA. ¿Cómo le afectaría en este caso los cambios? Pues este caso es importante y además se da mucho y un poco complicado. En este caso se trata de una sociedad civil, ¿vale? Lógicamente tiene personalidad jurídica, luego ya cumple el primer requisito. Segundo, ¿tiene objeto mercantil? Sí, porque se dedica a una actividad empresarial o a una actividad comercial, con lo cual cumple los dos requisitos que dice la norma y como los cumple los dos, a partir del 1 de enero del 2016, esta sociedad civil pasa a tributar por el impuesto sobre sociedades. ¿Qué significa eso? Pues que como sociedad que tributa en sociedades, está obligada a llevar una contabilidad financiera ajustada al Código de Comercio, ¿vale? Y deja de tributar por atribución de renta. Todos los rendimientos que esta sociedad obtenga, pues van al impuesto sobre sociedades. Y una cosa muy importante que afecta a esta sociedad concreta, dice que está en el recargo de equivalencia. El recargo de equivalencia y el impuesto de sociedades son incompatibles. Luego, además de tener que tributar por el impuesto sobre sociedades, tendría que cambiar el régimen de IVA y tendría que tributar por el régimen ordinario de IVA. Ya no estaría incluida dentro del recargo de equivalencia por ser incompatible con el impuesto sobre sociedades. Luego, esta empresa le afecta, por un lado, impuesto a sociedades, por otro, deja de tributar en el recargo de equivalencia y empieza a tributar en el régimen ordinario de IVA, lo cual le obligaría a presentar de forma trimestral liquidaciones de IVA y a hacer todas las modificaciones censales que haya que hacer, hablar con proveedores para que no le facturen recargo de equivalencia, en fin, todo lo que lleva implícito el régimen ordinario de IVA. Pues a partir del 1 de enero estarían también obligados al régimen ordinario de IVA. Pues más cuestiones. En esta ocasión es una sociedad que realiza una explotación agrícola de olivar, como tantas que existen en nuestra comarca. ¿Esta pasaría a impuestos de sociedades? Pues esta es la típica sociedad civil de tantas como tenemos en la comarca de Antequera, porque se dedica a la explotación agrícola de olivar. Pues en este caso no hay que preocuparse porque hemos dicho que la actividad de agricultura no se considera, no tiene objeto mercantil, con lo cual esta sociedad seguiría como hasta ahora y no le afecta a la nueva normativa. Bueno, más cuestiones. Una sociedad civil constituida mediante contrato privado en 2005. El siguiente planteamiento que queremos hacer hoy a Juan Carlos Velasco. Pues decíamos, constituida mediante contrato privado en 2005 y elevada a público en 2007. Está formada por 3 socios. Desarrolla una actividad de ganadería de explotación de vacuno de leche y venta de terneros. ¿Cómo le afectarían los cambios en este caso? Bueno, en este caso, al hacer referencia a un contrato privado, pues eso podría afectar al tema de la personalidad jurídica, ¿no? Se supone que cuando hay un contrato privado y no es conocido por otras partes, está dudosa la personalidad jurídica. Como se eleva a público 2 o 3 años después, ya adquiere la personalidad jurídica y aparte el hecho de solicitar un sí también se la otorga, ¿no? En cuanto a la actividad que realiza, que es ganadería de vacuno, pues lo mismo, la ganadería no tiene objeto mercantil, con lo cual sigue tributando en renta, en impuestos sobre la renta. No le afecta para nada la normativa nueva. Es decir, hay muchas sociedades civiles, sobre todo las que están relacionadas con el tema de agricultura, la ganadería, siguen tal que estaban. Igual. Las sociedades profesionales también. Y las sociedades que se dedican a actividades forestales, pues siguen también como estaban, no le afecta para nada la medida. Y a los propios socios, ¿cómo les afecta el cambio de las sociedades civiles? Importante. Las sociedades civiles que hemos dicho que no se ven afectadas por esta norma, pues tributan como tributaban del 2015 hacia atrás, que es en atribución de renta. ¿Qué significa tributar en atribución de renta? Significa que los rendimientos que obtiene la sociedad al final de año, pues se le imputa a cada socio, en función de la participación que tenga cada uno, pues se le reparte esos beneficios. Y son los propios socios, ¿no?, los que en su declaración de renta tributan, ¿vale? Además, están obligados los socios cada trimestre a presentar bueno, depende ya de la estimación de IRPF que tenga la sociedad, pero tienen que presentar de forma trimestral
un modelo 130 o un modelo 131 para hacer unos pagacuentas en renta, los comuneros, ¿no? Esos pagacuentas ya los tienen hechos de cara a la futura declaración de renta que hagan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En definitiva, o en resumen, que son los socios comuneros los que tributan los rendimientos de la sociedad civil o de las comunidades de bienes, ¿vale? ¿Qué pasa? Al pasar esta sociedad civil a sociedades, es la sociedad civil la que tributa los rendimientos, ¿vale?, vía impuestos sobre sociedades, ¿vale? Con lo cual los socios ya no tendrían que tributar por esos rendimientos de la sociedad, sino que es la propia sociedad civil a través del impuesto de sociedades. ¿Qué pasa? Que estos socios pues ya dejan de tributar en renta. Ahora tributarán en renta otros rendimientos que puedan tener de la sociedad civil, pero no el beneficio. ¿Qué rendimientos pueden obtener de la sociedad civil? Pues una nómina que cobren de la sociedad civil. Para ello, en su declaración de renta, pues será un rendimiento del trabajo. Pueden recibir un dividendo con cargo a beneficio, pues eso será una obtención de dividendos que también lo declararán en su renta. O pueden recibir, por ejemplo, algún socio puede recibir el rendimiento del alquiler de un inmueble, porque a lo mejor el socio le tiene alquilado el inmueble a la sociedad civil y recibe unos rendimientos por alquiler. Pues eso también tendría que... Pero lo que son los beneficios de la sociedad ya no tendría que tributar por ellos, tendría que tributar la sociedad, ellos no. Ellos ya tributarán por otros conceptos. Entonces estos socios pues tendrán que presentar en Hacienda las correspondientes declaraciones censales para darse de baja en las obligaciones que pudiesen tener derivados de la sociedad. Y una última cuestión, contablemente, a partir de 2016, ¿cuál será el asiento de apertura de una sociedad civil? Bueno, pues si una sociedad civil, bueno, se me ha olvidado decir una cuestión importante, las sociedades civiles hemos dicho que pueden pasar a tributar en sociedades si quieren, ¿vale? Tienen un régimen transitorio, además beneficioso, con unos incentivos fiscales que se pueden disolver durante este año 2016, se pueden disolver, ¿vale? O se pueden constituir en sociedades limitadas, ¿vale? Suponiendo que una sociedad no opte por la disolución, ni opte por la constitución en sociedad limitada o en otra figura jurídica, ¿no? Pues se tiene que ir a las sociedades. He dicho antes que para irte a sociedades ya a partir del 1 de enero del 2016 tienes que llevar una contabilidad financiera. Luego tienes que partir de una situación inicial, de un asiento inicial, ¿vale? Y además es importante. Entonces aquí hay que distinguir si las sociedades civiles en los años anteriores han llevado contabilidad o no han llevado contabilidad. Si han llevado contabilidad, pues el asiento de apertura viene dado por la propia contabilidad del año anterior. Y en caso de sociedades civiles que no hayan llevado contabilidad, el caso ya se complica un poco, ¿no? Esos son, por ejemplo, las que están en estimación objetiva o en régimen simplificado del IRPF, no están obligadas ya a llevar una contabilidad. Con lo cual, ahora, a 1 de enero del 2016, pues tienen que determinar cuál es su asiento de apertura y cuál es su patrimonio real, ¿no? Tendrá que determinar por un lado cuál es su activo y por otro lado cuál es su pasivo, ¿no? Y a partir de ahí empezar. El procedimiento no es sencillo, pero vamos, hay que hacerlo. Bueno, pues como siempre decimos, más información cada jueves en nuestra sección en la cual ofrecemos consejos relativos a diferentes ámbitos del mundo fiscal, laboral, contable, jurídico que afecta a empresas y a particulares. Juan Carlos Velasco, responsable del Departamento de Fiscal de Asesoría Gerimar, gracias por haberme acompañado. A vosotros. Y nosotros, como les digo, volvemos a empezar a que la semana que viene siga en esta sección y ahora seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas.